también para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? En ese sentido, bueno, pues estamos llevando a cabo una política integral de movilidad sostenible que bueno, pues nos va dando grandes satisfacciones. Tenemos la vista puesta en el año pues, 2030, ¿no? Que es cuando termina nuestro PEMUS, pero sí que vamos viendo cómo en el día a día vamos mejorando la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Bilbao. Y es verdad que la bicicleta ha sido un elemento bastante nuevo en Bilbao. Hace unos años pues, nadie pensaba, ¿no?, que en Bilbao se podía uno desplazar en bicicleta y hemos conseguido que se convierta en un elemento más de movilidad. Por lo tanto, bueno, pues en ese sentido vamos innovando. Y en cuanto a mi primer recuerdo, yo diría que tengo dos recuerdos con la bicicleta. El primero, en el pueblo de mis abuelos, cuando aprendí a andar en bici de pequeña, pero entendiendo que las bicicletas eran para el verano. O sea, era un elemento para ir al pueblo de al lado, para ir con los amigos a descubrir, ¿no?, los pueblos y tal. Y después, un segundo momento, cuando vivía en Francia, empecé a normalizar el ir a trabajar en bicicleta. Entonces, creo que en ese momento ya la bici se incorporó a mi vida como pues, un elemento de movilidad y no tanto como un elemento de ocio del verano. Entonces, yo creo que hay estos dos momentos, ¿no? Y, bueno, pues eso como primera aproximación. Gracias, Nora. Agustín. Ay. ¿Se me oye bien? Bueno, yo soy el concejal de Fomento, Movilidad, Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Santander. Soy ingeniero de caminos y llevo 2 años en el puesto. Con respecto a, bueno, la ciudad de Santander pues tiene carencias en lo que es la movilidad ciclista. Intentamos arreglar, tenemos carriles bici que se han ido mezclando con obras nuevas y se han ido poniendo, están un poco inconexos. Pretendemos que haya una red que sea lo suficientemente coherente como para que nadie tenga que estar saliéndose de un carril bici y volviendo a entrar, además de solucionar algún punto negro que tenemos por ahí. Eso con respecto a los carriles bici, que veréis esta tarde en la salida. Mi primer recuerdo de bicicleta, pues yo aprendería en bicicleta también en el pueblo. En los veranos me los pasaba en un pueblo en el otro lado de la bahía, enfrente de la bahía. Y mi primer recuerdo pues sería con 3 años. No sé si es mi recuerdo o el recuerdo yo. Mis hermanos son 2 años más pequeños que yo. Entonces, a lo mejor el recuerdo es cómo aprendieron ellos en bicicleta, porque yo a lo mejor pues me daría las mismas leches y me tiraban por un campo hasta que aprendías a andar en bicicleta. Era una BH roja, por supuesto, sin cambios ni nada. Entonces, eso es mi primer recuerdo. Y así una anécdota con bici, pues con 10 o 11 años, pues en alguna fiesta del pueblo, pues nos gustó a mi primo y a mí una chica y nos fuimos con esas bicis un poco más grandes, pero del mismo pelo, como a 20 kilómetros. Y la bronca que nos cayó después a otro pueblo nos cayó una bronca considerable. Pero bueno, en aquella época se hacían cosas en carreteras regionales que a lo mejor ahora nadie se atrevería a hacer. Gracias. Gracias, Agustín. Espero que encontráis a la chica. John, cuéntanos. Gracias, Silvia, y buenos días a todos y todas. Yo soy Nogales, soy el diputado de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Álava. Álava, un territorio precioso que, si no habéis visitado, os invito a conocer, cuya capital es Vitoria-Gasteiz, que quizás por ahí pues igual hayáis podido conocer, porque es una ciudad pues muy interesante y muy en boga últimamente. Una institución, la Diputación Foral, que esto a veces es desconocido, pero que tiene atribuida en el País Vasco, los territorios históricos, las diputaciones tenemos las competencias exclusivas en materia de movilidad y en la materia de la infraestructura viaria, que es, bueno, yo creo que el tema central de lo que nos atañe en esta mesa y que de alguna forma ha participado, ha sido protagonista en la anterior mesa. Un compromiso político, una decisión política. Efectivamente, como decía Silvia, los que componemos esta mesa somos representantes políticos, responsables políticos, los que tenemos que colocar las prioridades y los compromisos para llevar a cabo, materializar estas prioridades. Un compromiso político de que una institución bueno, históricamente acostumbrada a cuidar, a mimar carreteras, infraestructuras diseñadas para el vehículo privado, para los coches, para los camiones, incorpore y coloque en un lugar preeminente la bicicleta. En el mix de movilidad, para una movilidad que a través de planes de movilidad, estrategias de la bicicleta, bueno, estamos incorporando, pero en la que la infraestructura tiene que transformarse
para eso es fundamental un cambio cultural, un cambio de paradigma, un cambio de hábitos, un cambio de perspectivas, ¿no? Nadie me diría a mí, cuando a los 5 o 6 años yo empezaba a andar en una bicicleta en el casco viejo de Vitoria y tirarme por los cantones de la colina hacia abajo, con una bicicleta rosa preciosa de una chica de la que heredé aquella bicicleta, que hoy estaría aquí en la Universidad Menéndez Pelayo, pues bueno, intentando compartir y sobre todo aprender, porque yo, desde luego, nos han colocado el título de ponentes, pero aquí sobre todo hemos venido a aprender y a compartir. Estoy seguro que pues en esta mesa lo haremos entre todos y todas. Eskerrik asko. Gracias, Jon. Sonia, adelante, cuéntanos sobre ti. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a la organización de estas jornadas y a todos los que habéis venido a escucharnos. Yo soy Sonia Murillo, soy concejala de Transición Ecológica, Movilidad y Transportes de Coslada. Coslada es un municipio del área metropolitana de Madrid. Tenemos 80.000 habitantes y una superficie muy chiquitita. Tenemos unos 12 kilómetros cuadrados de superficie y precisamente por eso pensamos que la bici puede ser una herramienta utilísima a la hora de articular una movilidad pues bueno, sostenible, saludable y práctica para el día a día de nuestra ciudadanía, ¿no? No partíamos de cero, pero casi. Y bueno, pues hemos ido dando diferentes pasos que bueno, luego comentaremos más adelante durante la charla, pero la idea que tenemos pues también viene un poco, y la enlazo con esta petición que nos hacía Silvia de hablar de nuestra primera experiencia montando en bici. Yo aprendí a montar en bici en una casa que tenía mi abuela, en una urbanización, no era cerrada, pero bueno, había muy poco tráfico de coches. Entonces, claro, allí aprendías a montar directamente en la carretera, algo que en Madrid o en Coslada pues sería absolutamente impensable, ¿no? Y esa facilidad para montar en bici, pues ir a casa de tus primas o a comprar o lo que fuera en bici, ¿no? Sintiéndote seguro y sintiendo que podías hacer una movilidad pues, activa y fácil, ¿no? sin pensar siquiera que lo estabas haciendo, pues es una base, ¿no? Desde la que partir para que Coslada se convierta en una ciudad pues, 100% ciclable. Y nada más, gracias. Gracias, Sonia. Iniciamos la segunda ronda. Esta vez la iniciamos con Nora. Y bueno, la pregunta que os hago es, ¿qué logro valoráis como el más positivo de lo que habéis conseguido para fomentar el uso de la bici en vuestro territorio? ¿Y qué componentes han sido clave para poderlo conseguir? Bueno, lo he dicho en la primera intervención, pero es verdad que alguien que conozca Bilbao pues, no hubiera asociado directamente Bilbao y bicicleta, ¿no? Hace unos años. Tenemos un clima que no siempre invita a andar en bici y tenemos una orografía que es bastante complicada, con muchos barrios altos, con sitios a los que resulta muy difícil llegar en bici, ¿no? Entonces, es verdad que hicimos una primera apuesta por un sistema de préstamo de bicis con bicis tradicionales y, bueno, pues aquello no cuajó como era de esperar, ¿no? Pero en 2018 pusimos en marcha el sistema de préstamo actual de bicicletas de pedaleo asistido y eso fue el punto de inflexión. Descubrimos que podíamos llegar a los barrios más altos de la ciudad de una forma fácil, sin cansarnos, que conectábamos pues, de forma muy ágil y muy cómoda a distancias, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquello que parecía una idea un poco de hippies que iban en bici, pues se convirtió en uno de los sistemas más exitosos de Europa, con más préstamos al día y bueno, pues casi morimos de éxito con el sistema. Lo acabamos de renovar introduciendo algunos cambios, ¿no? Que nos van a permitir mejorar el servicio, pero yo creo que como logro pues, ha sido consolidar un sistema de préstamo de bicicletas o introducir la bicicleta como forma de movilidad en la ciudad, ¿no? Es verdad que en Bilbao tenemos un reparto modal que es muy bueno, casi el 66% se desplaza a pie, solo el 11% en coche. Y, bueno, pues teníamos ahí la duda de cómo iba a encajar la bicicleta, ¿no? Es verdad que, aunque nos queda muchísimo por aprender y muchísimo por mejorar, pues hemos ido incorporando poco a poco la bici. ¿Y cómo lo hemos conseguido? Pues con esa apuesta por un servicio de préstamo y a la vez pues, conectando o creando más carriles bici, que
pues hasta el momento no teníamos, y vamos trabajando ya, estamos en 75 kilómetros, que para una ciudad pues, relativamente pequeña de tamaño como Bilbao pues, está bien. Y además lo hemos acompañado de otras políticas de movilidad que creemos que también están dando impulso a la bicicleta, como es la zona de bajas emisiones, como son las políticas de calmado del tráfico. Tenemos la ciudad A30 en todas las calles y eso ha hecho que muchas personas se animen a usar la bicicleta. Y también con programas de promoción del uso de la bicicleta. Hacemos distintas iniciativas, ya sea con niños y niñas, con familias, con personas adultas que quieren aprender a andar en bici o sentirse más seguras en bici en la ciudad. Entonces, yo creo que todo esto ha hecho que se consolide el servicio y que la gente vea la bicicleta como una forma tan buena, activa, ágil, agradable de moverse por la ciudad. Y bueno, todavía pues tenemos que mejorar. Necesitamos más carriles bici, necesitamos que las personas usen la bici privada, que ese todavía es un gap, ¿no?, que tenemos como ciudad, pero creo que hemos conseguido consolidar un modelo de movilidad ciclista en una ciudad pues, que hace unos años era impensable. Entonces, ese es nuestro logro. Gracias, Nora. Así que bici pública, acompañada también de infraestructura, promoción, también medidas pues, para limitar, ¿no?, para restringir el uso del coche, ¿no?, como de determinados coches más contaminantes. Muy bien, gracias. Pues ahora nos toca a Agustín contarnos cuáles, si queréis, espera, vamos, os paso. Bueno, vale, ahora. Eso, ¿cuál es el logro que consideras más importante y qué os ha ayudado a conseguirlo? Bueno, al final Bilbao y Santander son bastante parecidos, entonces los problemas y dificultades pues, han sido casi las mismas. Aquí inicialmente, hace muchos años, sí que se empezó por una política de carriles bici, de los de aquella época, han ido cambiando, ahora son totalmente diferenciados, pero en su momento pues eran los que eran, era casi pintar sobre una acera un carril bici, pero eso fue inicialmente. Se tuvo una política de bicicletas públicas mecánicas que solo se utilizaban en verano y eran más para turismo porque tenía una dificultad muy grande y es que esas bicis son muy pesadas. O sea, no solo... O sea, las que había, pero son muy pesadas. Es verdad que cuando hemos cambiado, gracias a los fondos europeos, hemos cambiado a las bicis eléctricas o asistidas, pues se ha visto un cambio considerable en la forma de uso incluso de la bicicleta. Es verdad que ahora en verano puede ser algo más de turismo, pero las medias que tenemos de uso, en cada uso son 26 minutos de media, con lo cual es verdad que ya la gente empieza a usarlas para movimientos de un desplazamiento o a un trabajo o de un sitio a otro de una parada de autobús, porque para tener una media de 26 quiere decir que no todo el mundo la tiene las 2 horas máximas que permitimos. Con lo cual eso introduce ya la imagen de la bicicleta dentro de la ciudad, la gente lo ve como una cosa amable y no como una banda de turistas todos juntos con 20 bicicletas que dejan tiradas en cualquier sitio, y esto nos favorece para que también hasta ahora las obras que hacíamos de carriles bici iban vinculadas o asociadas a obras de renovación de urbanizaciones y metías el carril bici. Ahora ya justifica el poder hacer obras propias solo de carril bici, como vamos a hacer ahora en la Avenida de la Constitución o la S20, puesto que se ve una demanda y la gente lo ve de una forma más amable el uso de la bicicleta dentro de la ciudad. Seguimos teniendo también el hándicap de que, excepto ciertas personas muy convencidas, la bici privada no se usa mucho. Sí que es verdad que se compensa con la bici pública y, como ella dice, pues vamos a morir de éxito con este sistema porque la demanda es tan grande que no somos capaces de asumir todas las bicicletas que habría que poner en el mercado. Muchas gracias. Pues gracias, Agustín. Por ahora 2 de 2, coincidís con la bicicleta pública, también porque es eléctrica, ¿no? Y en vuestros 2 municipios pues, las diferencias de cota son significativas. Y bueno, tenemos esperanza, ¿no?, que la bicicleta pública eléctrica también dé paso a la bicicleta eléctrica de uso particular, ¿no? Yo creo que eso también está llegando, no sé cuándo llegará. Bueno, nos movemos a un ámbito territorial más amplio. Jon, cuéntanos tu principal logro en Álava, o vuestro principal logro en Álava, y gracias a que lo habéis conseguido. Bueno, antes hablábamos de compromiso, hablábamos de convicción y el principal logro es ese, es que nos lo creamos, que en la Diputación Foral de Álava, bueno, se han tomado las decisiones y se ha sentado una convicción, y es que
estamos abordando una solución, una respuesta para incorporar realmente, eficientemente, eficazmente la movilidad a través de la bicicleta en lo interurbano, en los recorridos interurbanos. Esta es una perspectiva que en la red de ciudades y territorios por la bicicleta, coletilla que incorporamos, si no me equivoco, en la última asamblea, ¿verdad?, la asamblea del año pasado, bueno, pues una perspectiva pues, que es diferente, que tiene otras particularidades. Antes de llegar a plantearnos una bici pública, un sistema de alquiler de bicicletas públicas, tenemos que plantearnos cómo unimos localidades, cómo vertebramos el territorio con la bicicleta. En un territorio, pues cada uno tiene sus particularidades, nosotros tenemos el nuestro. Una concentración poblacional en la capital del 80 y tantos % de la población del conjunto del territorio, un territorio de 350, 360.000 personas, y a partir de ahí una dispersión tanto poblacional como de localidades diseminadas en cerca de 400 núcleos de población, pues muy dispersos y muy distantes entre sí. Bueno, esto es todo un reto. El reto, la convicción, el compromiso. 50 itinerarios verdes, 11 vías ciclistas, en una configuración que se concreta en un plan territorial sectorial de vías ciclistas y itinerarios verdes aprobado hace un par de años, y en una estrategia de la bicicleta que tiene los objetivos, las líneas 53 acciones, 6 líneas estratégicas, que fundamentalmente viene a concitar los consensos con las pequeñas localidades. Estamos hablando de un territorio donde 51 ayuntamientos que representan esa población, bueno, prácticamente el 60 al 70% son de menos de 1.000, 1.500 habitantes. Cada cual con sus atribuciones competenciales, lógicamente, en la administración, en la configuración administrativa que nos hemos dado, ¿no? El paraguas de esa estrategia tiene básicamente ese objetivo: desarrollar planes de movilidad, incorporar en los perfiles técnicos de los ayuntamientos la perspectiva de la bicicleta y al tiempo que esos compromisos, esas prioridades se materialicen en ejecución, en materialización de infraestructura por parte de la Diputación. 11 vías ciclistas, una de ellas, pues una de las más importantes, la que va a unir Vitoria-Gasteiz con un polo industrial importantísimo, que es el Parque Tecnológico de Miñano, 3.500 personas, trabajadores, trabajadoras en ese polo, que va a unir Vitoria con ese polo, como digo, pero después 11 vías ciclistas que tienen el compromiso y el objetivo de responder a la movilidad obligada. Las vías verdes, todos entendemos, bueno, pues que tienen otras características, también otras finalidades. Bueno, es una configuración que concebimos en tipo malla, que queremos ir escalando y que queremos que compartan y que vertebren en su conjunto el territorio, pero muy quirúrgicamente seleccionadas para la movilidad obligada, unir centros de trabajo en un territorio también con una importante característica industrial, con esas cabeceras de comarca que realmente nos permitan decir dentro de unos años que hemos puesto a disposición del territorio, a disposición de la ciudadanía, una verdadera solución eficiente, eficaz para la movilidad ciclista. Gracias, John. Así que hablamos principalmente de infraestructura, pero también de gobernanza, ¿no?, entre, evidentemente, tantos agentes. De hecho, voy a hacer una cuña publicitaria porque el 14 de noviembre, ¿no, John? Haremos una visita, bueno, haremos una jornada técnica sobre infraestructura ciclista interurbana y, en principio, pues circularemos por la conexión esta que nos has comentado. Os recibiremos con los brazos abiertos y con un estupendo clima atlántico continental. Pues lo reserváis en la agenda. 14 de noviembre. Sonia, cuéntanos vuestro principal logro en Coslada. Bueno, pues nosotros el principal logro que yo destacaría es echar a andar la maquinaria, ¿no? Lo bueno de ir tarde es que al final aprendes de lo que han ido desarrollando otros y en este caso nosotros hemos articulado 2 vías que van a ir en paralelo. Una es la construcción de infraestructura nueva y de dotar de sentido a lo que ya hay, porque bueno, había tramos desconectados que no permitían esa movilidad eficiente que buscábamos. Y el segundo es apostar por un sistema de bici pública eléctrica, ¿no?, con pedaleo asistido. Tenemos también pues, la dificultad de una orografía, bueno, hay que sortear una vía de tren, entonces conectar esas 2 partes del municipio era importante y facilitarlo de esta manera con el pedaleo asistido pues, era fundamental para que tuviese sentido y funcionase el sistema.
Y para esto ha sido clave estar en Red Bici, porque gracias a estar aquí pues pudimos conocer a Manu Calvo, que es la persona que finalmente ha conseguido dar sentido a todas estas ideas que teníamos y las ha plasmado sobre el papel. Él creo que os va a contar más de todo esto mañana. Pero sí, el logro es ese, ¿no? Que en una ciudad que, bueno, pues había hecho carriles bici de manera un poco anárquica, ¿no? Se construía hasta donde daba el presupuesto y ya está, y no se tenía en cuenta esa conectividad, pues intentar que todo tenga un sentido práctico para el uso cotidiano de la bici. Esto forma parte de un proyecto que es todavía más ambicioso, ¿no? Nosotros también teníamos que hacer una zona de bajas emisiones y hay que acompañarla de este tipo de medidas que también favorezcan el uso de vehículos que no sean contaminantes. También pues, con la idea de mejorar la salud de nuestros vecinos y vecinas. Coslada es un nodo logístico referente a nivel nacional. Y tenemos una contaminación elevada pues, a causa del tráfico rodado, ¿no? También tenemos el aeropuerto cerca, en fin, tenemos muchos hándicaps alrededor que condicionan esa salud de la ciudadanía y, bueno, pues introducir la bici es un elemento más que nos va a ayudar a mejorar en este sentido. También estamos trabajando en entornos escolares seguros, que queremos también incorporar la bici, por supuesto que sea un medio para llegar a estos centros y luego también pues, en el sentido de que hablaba John también de la conexión con otros municipios de alrededor, pues también estamos trabajando en conjunto con el Ayuntamiento de Madrid, con el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, que es el siguiente municipio al nuestro, en un corredor verde que una los 3 municipios y también los nuevos desarrollos que está haciendo Madrid en la zona sureste de la comunidad. Bueno, pues también para traer esa naturaleza a las ciudades, para incorporar la bici en todos los sentidos y seguir avanzando en esos caminos. Gracias, Sonia, por, bueno, de todo, estáis haciendo de todo. Bueno, ojalá estos logros ¿no? se puedan consolidar en los próximos años. Carlos, ¿qué nos cuentas de Alicante, vuestro principal logro? Bueno, yo antes de irme a los logros directamente voy a dar una pequeña pincelada de antecedentes y una dosis de realidad, ¿de acuerdo? Alicante, como decía Sonia, ellos tienen trabajo por hacer y yo más que llegar tarde, Sonia, creo que bueno, llegamos después. O de tarde o pronto ya es otra cosa, pero llegamos después que otras ciudades quizá. Y en este caso, Alicante, tenemos que darnos cuenta de la situación que tenemos. Ya no solo está condicionada por la orografía, que es importante también los diferentes niveles que tenemos entre barrios, que son muy pronunciados. Nosotros nos ponemos mucho en comparación con nuestra hermana Valencia. Valencia es prácticamente un llano, aquello. Tienen carriles bicis y una estructura envidiable para ciclar, pero claro, en Alicante tenemos una problemática con las cotas bastante importante. Entonces, a esto le tenemos que sumar que nos encontramos con un plan general del año 89, todavía sin renovar a día de hoy, haceros a la idea, ir sumando años, y con unos condicionantes urbanísticos y una estructura, un entramado urbanístico que nos condiciona mucho el desarrollo y la modificación de zona pública para poder dotar de esa infraestructura tan necesaria. Está claro que todos mis compañeros también lo han citado. La voluntad política es indudable, pero claro, las condiciones y los recursos, por tanto, para dotar esas infraestructuras también son necesarios. Entonces, en el caso de Alicante, ahora iré a los logros, Silvia, ahora iré a los logros, pero la gran dificultad inicial desde la que partimos es de ese entramado urbano, ¿de acuerdo?, el cual nos ha impedido y nos cuesta mucho trabajo modificar para sacar superficie que pueda ser compartida, en este caso, bicicleta, peatón y coche, que nunca nos tenemos que olvidar que los vamos apartando y los debemos ir apartando para implantarlo. Cuando tenemos espacios nuevos para diseñar y a nivel urbanístico nos metemos en planes parciales nuevos y nos ponemos a diseñar zonas de expansión de la ciudad, es un capítulo que no tiene nada que ver con adaptar espacios que ya existen. Entonces, cuando tú empiezas de cero y empiezas a hacer el entramado, es muy sencillo coger zonas, pues eso, avenidas anchas, grandes, podemos meter carriles y con la dotación presupuestaria correspondiente obtener esos espacios. Pero cuando estamos adaptando el interior de las ciudades o una estructura existente, que es lo que tenemos en Alicante, el esfuerzo es sobrehumano. Entonces, logros que hayamos hecho, bueno,
En primer lugar, coordinar esa mentalidad y esa voluntad política que hay de implantar las zonas de bicicleta con carriles y poder compartir espacios urbanos entre todos para el desarrollo de los nuevos planes. Y luego, sobre la estructura existente, tenemos unas actuaciones de urbanización que hemos hecho en vías principales, donde hemos retirado espacio al vehículo para dárselo a los carriles bici con el correspondiente dimensionado y siendo generosos en espacios para poder compartir en unas, digamos, en unos ejes radiales principales. La configuración de Alicante, pues bueno, estamos hablando de muchas ciudades aquí que tienen un frente litoral. Alicante tiene una línea litoral de 20 y tantos kilómetros, bastante amplia, y luego nos movemos a nivel de cinturones por el interior, ¿de acuerdo? El problema surge con los radios, con las radiales. Las radiales son las que tienen que atravesar perpendicularmente el núcleo urbano y ahí es donde surgen los problemas de orografía por las pendientes que tenemos de los barrios altos a los bajos. Entonces, cuando diseñamos los carriles bici, tanto por el frente litoral como por los cinturones, no tenemos tanto problema. Los problemas nos los encontramos con las radiales que tienen que atajar directamente desde los barrios altos hacia la zona de costa, ¿de acuerdo? Entonces, en esas vías principales sí que hemos quitado espacio al vehículo. Hemos ampliado aceras, evidentemente, le ganamos mucho también al peatón. También hay que decir que dentro de toda esta apuesta por la descarbonización y por ser cada vez más sostenibles, le vamos quitando espacio al coche para dárselo tanto a bici como a peatón. Y luego, en otra línea secundaria de actuación, en vías no tan principales, lo que hacemos es, dentro de esos cambios de reurbanización, en este caso, suprimimos bandas de aparcamiento para poder meter también más espacio al peatón y, en este caso, como no tenemos suficiente espacio público para meter carriles bicis, porque tienen que ir dimensionados, como todos sabemos, con unos mínimos que no nos es fácil cumplir a veces, nos tenemos que nos vamos a diseño ya de carriles y de calles 30, con la limitación de calles 30, y hacemos unos carriles compartidos con unas vías ciclables, por así decirlo, que no es lo ideal, pero de momento nos soluciona el problema de interconexión que tenemos de muchas zonas. Porque a todo esto sirva de autocrítica, que muchas veces a la hora de desarrollar urbanísticamente las zonas y de plantear proyectos de urbanización, empezamos a hacer carriles bici, ¿de acuerdo? Así como quien hubiera salpicado un poquito de gazpacho, pero nadie se ha preocupado en coordinar el diseño de los carriles bicis y qué interconexión vamos a tener entre barrios y, lo más importante, a nivel intermunicipal. Alicante pues es un área de unos 300, o sea, en la Alicante ciudad tenemos un censo de unos 375.000 habitantes aproximadamente, pero tenemos un área metropolitana que, si juntamos el resto de municipios que tenemos a tiro de piedra, que lindamos con ellos, estamos cerca del 1.000.000 de habitantes. Y no existe una coordinación entre administraciones, algo que parece tan obvio, para unir criterios a la hora de diseñar los carriles bici. Fijaros que a estas alturas sí que hemos unido criterios, parece una tontería, para diseñar los espacios de los cargadores de coches eléctricos. Hemos trabajado en el área entera de la mancomunidad para que los municipios no dupliquen cargadores de coches eléctricos unos junto a los otros, sino que esté repartido, que es algo bastante coherente, ¿de acuerdo? Pues a nivel de carriles bici todavía yo reclamo esa comunicación entre municipios para poder lograr ese objetivo. Y luego, por último, por no extenderme más, disculparme, como logro, la puesta en marcha de la biciescuela. Desde el año 2015 Alicante tiene una apuesta importante por planes formativos a nivel pedagógico para ir introduciendo este cambio en la sociedad, que es más que necesario, de ir cambiando la mentalidad en cuanto al modelo de movilidad. Yo, que ya tengo cierta edad, me costaría mucho más, pero sí que reconozco que las generaciones últimas que llegan ya vienen con otro cambio de chip, lo debo reconocer. Y es muy importante la labor pedagógica que hacemos. Nosotros tenemos aproximadamente unos 1.800 alumnos anuales en la biciescuela, que damos a alumnos de quinto y de sexto de primaria, con la ayuda inestimable de la policía local, que tenemos una unidad que se encarga de sacarlos, hacerles los recorridos, hacer la parte formativa, de mantenimiento, etcétera. Y eso, junto a las infraestructuras un poco y lo que podemos gestionar a nivel de lo que tenemos, digamos, existente. Ya os digo que el futuro urbanístico es mucho más sencillo, pero trabajar con ciudades consolidadas es más complicado, serían los logros de Alicante. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que el tema de la educación vial a los más pequeños y tener una policía local implicada en esto es top, ¿no? Yo creo que es un gran logro. Y lo demás pues ya irá llegando sobre la marcha. Bueno, de hecho, tú ya nos has hablado un poco de las barreras, ¿no? de la siguiente pregunta que tenemos en marcha, que va para Agustín primero. ¿Qué barreras detectas en tu territorio para conseguir el objetivo de 100% ciclable? Bueno, barreras yo identifico dos. Una parte es la orografía, que ha quedado clara en todas las ciudades.
Pues Santander es una ciudad muy estrecha y muy larga y tiene como tres filas de montañas a modo de dorsales, con lo cual el sentido transversal es complicado, tanto para autobuses como para bicis. Es complicado porque pasas de una cota de 0 a 60 en muchas de las dorsales. Y hay otra parte que también identifico y creo que es una barrera quizá incluso más grande que la orográfica, aunque parezca mentira, que es el rechazo del automovilista a que le quiten espacio dentro del espacio público. Es decir, nosotros hasta ahora repartíamos la calle en acera y carretera. Esa carretera era para aparcamiento y para circulación. Ahora, si queremos en las calles antiguas, claro, lo mismo, en el urbanismo moderno no hay problema. En todas las zonas de ampliación no hay ningún problema porque viene, por así decir, parido desde el origen. Pero en las calles que al final todos tenemos un casco urbano consolidado, que en Santander puede representar el 70% del territorio donde vive la gente, porque tenemos una franja litoral que es casi totalmente rural y además es espacio protegido. Entonces, eso supone que alguien siempre se queja. Y entonces se queja el que está acostumbrado a que tenía el 80% del espacio para él. En estos momentos hay que repartir con un agente más, que es el ciclista, o el peatón, que también tiene que ir ganando más espacio. Entonces, tenemos una barrera que enseguida cualquier intervención que hacemos sobre esas calles pues nos salpica desde el punto de vista de presión social, de presión en periódicos públicos, en presión de todo tipo. Entonces, al final, también el político pues, se termina asustando de esa presión. Pero hay que reconocer que, en el fondo, tenemos que tirar a eso, porque las ciudades tienen que ser saludables. Cada día el espacio público le reclaman más a las personas y, sobre todo, se ha visto que después de la pandemia no es que se reclame, es que es necesario. Así que yo creo que eso es la barrera más importante. Genial, Agustín. Yo creo que la barrera de la orografía, ¿no? Pues como decías, gracias a la bicicleta eléctrica, en parte se solventa. La otra, pues aún hay que cambiar muchas mentes y la resistencia al cambio yo creo que es inherente al ser humano. Y por eso nos hacen falta más sociólogas como Catherine, ¿no? O sea, que nos ayuden a entender por qué y a poner los elementos claves para poder facilitar este cambio y eliminar esta barrera o al menos reducirla. John, cuéntanos vuestras barreras en Álava. Sí, bueno, en la anterior intervención, bueno, ya se describía un poco las que consideramos pues algunas de las barreras propias, ¿no? En cada uno de nuestros contextos, pues identificamos una serie de barreras, digamos, endógenas y otras, digamos, contextuales o, bueno, más de fondo, ¿no? La orografía, el lugar, la realidad que tienes que abordar, bueno, pues siempre te identifica una serie de retos y una serie de dificultades. Como decía antes, la dispersión poblacional, bueno, pues es una realidad que tienes que abordar, pues es la que tienes. Efectivamente, hay unos elementos culturales, comentaba Carlos también, tiene que ver con cuestiones generacionales, pero en el caso que nos ocupa, y abundando un poco en lo que comentábamos antes, tiene que ver también con la funcionalidad que se le ha atribuido históricamente a la vía, a la infraestructura viaria, a la carretera, a las calles en una ciudad, que, como digo, esto ya tiene pues, un recorrido más extenso, con unos casos de éxito y que se ha podido avanzar más, ¿no? Pero luego después también tenemos pues, una serie de barreras que podíamos identificar también en la jornada anterior, ¿no? Tenemos unas voces de fondo que bueno, vienen alimentadas por corrientes de pensamiento y corrientes políticas que directamente niegan certezas científicas que, como decía Catherine, bueno, pues, no cuestionábamos hasta ahora y son las bases de las que partimos, ¿no? O las premisas desde las que partíamos hasta ahora para identificar retos, objetivos, políticas, una Agenda 2030 que hoy está bueno, en solfa, en discusión, que es elemento de confrontación política directa, ¿no? Por parte de una tendencia de fondo pues muy preocupante, ¿no? Bueno, en este contexto, ¿qué podemos hacer las autoridades? O sea, quienes, como decíamos antes, tenemos una convicción para impulsar, en este caso, la bicicleta, pero una movilidad más saludable, más activa, más sostenible. Pues yo creo que es acción. Es decir, Agustín comentaba, ¿no? Cómo vencer esas resistencias, esos lógicos, digamos, titubeos que te pueden dar lugar, una resistencia en un barrio, una tensión en un municipio en el que estás planteando un cambio de paradigma. Pues yo creo que siempre es la acción y poner ejemplos. Enrique lo comentaba antes, ¿no? Cuando abres una brecha en la diagonal de Barcelona y demuestras que es posible darle continuidad a un itinerario peatonal o ciclista, bueno, eso queda ahí y eso es lo que te abre
¿no? una posibilidad. Yo creo que en eso, desde luego a nivel que trabajamos en la Diputación Foral de Álava, tenemos un modelo de gobernanza que funciona, un modelo de gobernanza en la que las diferentes instituciones compartimos esa visión. Ayuntamientos, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, principalmente un socio activo de esta red, pero también desde la Diputación, de forma transversal, todos y cada uno de los departamentos participan de esa estrategia de la bicicleta que se ha impulsado por el equipo de movilidad, aquí presente la directora Patricia y también Diana. Han involucrado a todos y cada uno de los departamentos para hacer ese trabajo suyo, para que esa implicación sea en primera persona, y también con el Gobierno autonómico, con el Gobierno vasco, en el que bueno, compartimos alianzas, compartimos objetivos y damos nuevos saltos. Os pondré un ejemplo sencillo. Si ahora vamos a hacer una vía ciclista que va a unir, como os decía antes, un polo logístico, un polo de trabajo importante, 3.500 personas con la capital, y a continuación vamos a conseguir unir dos pequeñas localidades, La Guardia y El Ciego, muy conocidas por sus estupendos vinos de Rioja Alavesa, a continuación tendremos que ser capaces de generar intercambiadores modales para que haya un punto seguro para dejar la bicicleta, haya un punto seguro para informarte de cuál es el próximo autobús de Álava Bus, de transporte público foral, pero también de cercanías de Renfe, que en este caso tiene la competencia del Gobierno vasco, pero que tiene también mucho que ver, bueno, pues con el propio operador, ¿no? Bueno, alianzas y aliar todas esas y alinear todas esas estrategias, bueno, parece que va de suyo, pero si algo estamos viendo es que, bueno, que en las cuestiones públicas, en la cuestión de lo que es de todos, de lo común, nada está escrito, nada se puede dar por hecho y todo se puede, bueno, se puede venir abajo en cualquier momento, ¿no? Por tanto, yo creo que la acción, la determinación y la capacidad de aunar voluntades en esa gobernanza, pues hace superaros la herramienta, la única vía para superar esas barreras. Gracias, John. Sonia, cuéntanos vuestras barreras en Coslada. Bueno, nosotros tenemos barreras técnicas, por supuesto, como todo el mundo, pues las cosas típicas de los ayuntamientos que todos ya conocéis, la burocracia, la falta de personal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la barrera principal es humana, es la mentalidad de la gente, no solo de la ciudadanía, sino de las propias personas que gobiernan. No todos tienen la misma visión. Nosotros somos un gobierno de coalición, de tres fuerzas políticas distintas y cada uno pues tiene su visión propia de lo que es la movilidad y de cómo es la movilidad en concreto en bicicleta o cómo debería ser, ¿no? Entonces, sortear esa parte es la más costosa, porque bueno, antes hablabais, no, es que cuando haces un nuevo desarrollo pues es muy fácil ya tener planificado por dónde quieres que vaya el carril bici. Es que el último desarrollo que tiene Coslada, porque ya no nos queda más territorio hacia donde expandirnos, tiene en su planificación un carril bici que rodea el desarrollo urbano. Eso no es movilidad. Entonces, claro, vencer todas esas barreras, que el mensaje cale ya no solo en los políticos, sino también en los técnicos que están acostumbrados, pues lo que decía antes John, ¿no? a priorizar siempre el vehículo privado sobre cualquier otro tipo de movilidad, pues también es fundamental salvarlo y bueno, pues en ello estamos. Gracias, Sonia. Carlos, cuéntanos tus barreras en Alicante. Antes ya nos has comentado alguna, pero si quieres... Sí, no voy a insistir. Traía anotado, bueno, pues el tema de la orografía, que ya os he dicho que era algo, creo que es bastante común al resto de ciudades, y en Alicante, pues bueno, pues también tenemos un par de castillos que nos culminan por el interior la ciudad y al final nos generan unos problemas de orografía bastante grandes entre barrios. Y en Alicante también puedo, no sé, hacer bastante hincapié entre los meses de mayo y de septiembre un problema climatológico que tenemos con altas temperaturas a mediodía. Eso parece que no, pero el que tiene que coger una bicicleta a 30 y tantos grados, no voy a decir a 40, que algún día llegaremos, pero vamos, a 30 y tantos grados de forma sistemática todos los días para desplazarse, pues en ese periodo estival sí que hace que se lo piense un par de veces, sobre todo si es un desplazamiento laboral, ¿de acuerdo? No todo el mundo tiene las mismas condiciones y coger una bicicleta para llegar chopado al trabajo, entendámonos todos, pues bueno, puede que sea un problema concreto en Alicante, que estoy convencido que se dará también en otras ciudades. Pero principalmente, a nivel de problema, quiero resaltar lo que sería un tema de respeto y un problema cívico.
Estamos compartiendo un espacio público y entiendo que todos tenemos que ser respetuosos con lo que nos encontramos. Y fuera de problemas de infraestructuras, burocráticos, presupuestarios, hay un problema de educación y un problema cívico. Todos, no voy a generalizar, pero por lo general el conductor del automóvil, ya no voy a decir el del camión, pero el del automóvil cuando va por la carretera, cuando va por la calle, en el momento en que encuentra un ciclista, ya os aseguro yo que se os pasa cualquier cosa por la cabeza. A todos, de hecho, se nos ha pasado a veces el hecho de encontrarnos con un ciclista y generar un problema que al final dices, bueno, yo voy en el coche, el problema lo tiene el ciclista, y no debe ser así. Hay que empezar a cambiar esa percepción, esa valoración, esos planteamientos de movilidad y, por tanto, de educación en la gente, decir, el espacio es de todos y tanto derecho tiene el ciclista como tiene el del coche, como tiene el que pasa el de la moto, incluso el peatón, que, como todos sabemos, está arriba de la pirámide a la hora de prioridad en un entorno urbano. Por lo mismo y tanto, dentro de otra serie de factores, creo que hay un problema importante con el tema pedagógico, educativo y de respeto a nivel de civismo general en la sociedad para interiorizar ese ciclista dentro de lo que no lo ha sido habitualmente, como decían los compañeros, de este cambio un poco, digamos, sociológico que tenemos y que va a ser un trabajo, el poco a poco, introducir esa figura para que sea aceptada por todos. Pues sí, aprender a cuidarnos es un reto muy importante en el espacio público. Nora, cuéntanos en Bilbao las barreras que Bueno, tenéis. ser la última en esta pregunta lo pone un poco difícil, para aportar algo nuevo, pero lo voy a intentar. A ver, nosotros tenemos barreras físicas que se han mencionado aquí, pues una es la orografía y la solución son las bicis eléctricas. Otra es el espacio urbano consolidado. En Bilbao no hay espacio de crecimiento, es una ciudad con un urbanismo muy denso y entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues reequilibrar el espacio público, ¿no? Y creo que además lo tenemos que hacer como una medida de justicia social. Si hemos dicho que en Bilbao solo el 11% se mueve en coche, pues no puede ser que la mayor parte del espacio público esté destinada al coche. Entonces, cuando vamos a colocar un punto de préstamo de bicicletas, pues tenemos que quitar plazas de aparcamiento. Esto es así y los vecinos se resisten. Y cuando vamos a crear un carril bici, pues podemos o quitar espacio al peatón o quitárselo al coche. No hay otra opción en la ciudad, entonces se lo quitamos al coche y quitamos un carril de circulación. Pero claro, quienes usan el coche se resisten y protestan. Y esto es así. Entonces, yo creo que tenemos que encontrar el espacio para redistribuir de forma más justa el espacio público y aquí vienen las barreras más sociales, ¿no? La primera pues, es la resistencia al cambio que hemos comentado todos y es verdad que todavía tenemos una cultura de movilidad muy centrada en el coche. Entonces, cada vez que ponemos encima de la mesa que necesitamos espacio también para las bicicletas, a veces yo me hago la pregunta, ¿no? ¿Qué está antes, el huevo o la gallina? Pues si no hay infraestructura ciclista, igual la gente no se atreve a usar la bici o al revés, ¿no? O sea, ¿qué está primero? Entonces, yo creo que tenemos que sensibilizar y tenemos que concienciar. Y esto pues queda muy bonito como discurso filosófico, pero a veces hay que aterrizarlo, ¿no? Porque la gente pues dice, bueno, ya, la bici es buena. Y esto, pues sí, tenemos que hacer bici porque la bici es buena. Bueno, pues a mí, que soy una, no sé si friki, pero me gusta tomar decisiones basadas en datos, me gusta cuantificar las cosas, ¿no? Y una cosa que hicimos el año pasado fue cuantificar el impacto social, porque se puede, Enric, se puede cuantificar el impacto social y económico de las medidas o de las políticas ciclistas, ¿no? Entonces, hicimos un estudio con la universidad para ver qué impacto social tenía el servicio de préstamo de bicis. Entonces, nos dice este estudio que por cada euro invertido en el servicio público tenemos 1,14 euros de retorno en salud física y mental. En 10 años, creo, el impacto económico es de 2 millones al año y nos dice que en un periodo de 10 años podríamos ahorrar 15 millones de euros en salud, en pues evitar medidas, en gasto sanitario, salud física y salud emocional también. Entonces, yo creo que esto es una forma de cuantificar y de trasladar con cosas concretas a la ciudadanía que estas medidas son positivas, ¿no? También descarbonizamos, aunque puedo compartir contigo que el objetivo de relato no debe ser ese, ¿no? Pero sí, reducimos 11 toneladas de CO2, nos dice también el estudio que evitamos 8 muertes prematuras y luego también hemos preguntado a los usuarios y usuarias del servicio de préstamo. El 80% nos dice que la bicicleta, el servicio de préstamo de bicicletas, es positivo para su movilidad y para su salud.
Por lo tanto, ya va calando ese mensaje de la salud, ¿no? Yo creo que, bueno, pues que son formas de cuantificar quizá algo que es más filosófico, teórico, que contamos los políticos, ¿no? Y que a veces cuesta aterrizar, y por eso a mí me gusta pues, apoyarme en datos. Y soy la última, pero este tema no ha salido y me parece fundamental que otro de los retos que tenemos es la brecha de género, porque en la movilidad ciclista hay brecha de género. Y lo hemos visto de una forma muy clara cuando en Bilbao pusimos toda la ciudad a 30, muchas mujeres se inscribieron en el servicio de préstamo de bicicletas. Hasta ahora no lo habían hecho porque tenían la sensación de no ir seguras por la ciudad, allí donde no había carril bici, ¿no? Entonces, pequeños cambios de pacificación, de amabilización de la ciudad, hacen que las mujeres que usamos menos la bicicleta nos animemos a usarla. Ahora hemos creado en Bilbao un lugar que es el Bizitoki, el sitio de la bicicleta, que es una especie de casa de la bicicleta en la que bueno, intentamos agrupar todas las políticas de bici, ¿no? Pues desde talleres para reparar tu bici o aprender a andar en bici. Pues hemos sacado unos cursos específicos para mujeres y unos cursos generales. Pues los de mujeres están a tope, están llenos. Y son mujeres mayores que nunca han andado en bici, pero también son mujeres jóvenes que no se atreven a usar la bicicleta. Por lo tanto, esto que nos dice que cuando ponemos las herramientas o ponemos las condiciones, pues la gente sí se anima a usar la bici. Así que yo creo que tenemos que vencer esa resistencia con sensibilización, pero también dando las herramientas y dando las condiciones para que la gente sí crea en la bici como movilidad. Gracias, Nora. Me quedo con dos temas. Uno es el del límite de ciudad, ¿no? De calles 30, ¿no? Que desde hace un par de años o 3 ya es a nivel estatal, ¿no? Obligatorio para todas las calles de un único carril por sentido. Aquí el tema, y creo que es un reto compartido, es que esa señal, ¿no? Que ese límite de velocidad deje de ser un deseo, ¿no? Porque yo creo que a veces ponemos el 30 y en España, pues por arte de magia las cosas no pasan. Entonces eso también yo creo que es un reto, el controlar esta velocidad, hacer realmente efectivo la ciudad 30, ¿no? que es tan necesaria. Y luego el segundo tema que has introducido, de hecho, me sirve para el siguiente punto, ¿no? Que es el tema de la salud, ¿no? O sea, el ahorro económico que puede haber por el uso de la bicicleta en salud, al final nos puede pasar, ¿no? Que pues tú eres un ayuntamiento que consigues este ahorro, pero luego este ahorro no te revierte a ti como ayuntamiento, sino que le revierte a otra administración pública de otro ámbito territorial. Entonces, nos vamos a este tema, ¿no? ¿Qué echáis de menos para el impulso del uso de la bici por parte de las otras administraciones, ¿no? En el caso de Jon, que vamos a empezar por ti, pues en el caso de las administraciones locales, ¿no? ¿Qué echáis de menos desde la Diputación Foral y, bueno, y también la estatal, ¿no? O sea, ¿qué necesitaríais de ellos? Es cuestión de convicción siempre. Y entonces, cuando en la Diputación Foral de Álava tomamos la determinación de colocar entre las prioridades sumar la bicicleta al mix, bueno, pues empezamos a intentarlo y a plantearlo, como os decía antes, pues con una realidad administrativa también pues muy particular que tenemos que abordar en un territorio, como ya os he explicado, con esas características, ¿no? Entonces, la principal es que exista esa convicción y que, igual que nos lo hemos creído nosotros, que nos lo creamos todos en el territorio de todas las administraciones, sobre todo las más pequeñas, que yo entiendo es lo que hablábamos antes, las barreras, ¿no? Pues es mucho más difícil en ayuntamientos pues muy pequeños, pues con realidades muy concretas, ¿no? Pero esa es la principal, digamos, elemento que yo ahora mismo bueno, pues plantearía, ¿no? Porque, como decía antes, en el caso de Euskadi y el País Vasco, tenemos una alineación de objetivos que en este planteamiento y en este contexto que en el que vivimos ahora, bueno, pues estamos efectivamente alineados en las propuestas, en los presupuestos, en los objetivos, en las proyecciones, tanto a nivel local como a nivel foral, como con la Administración de la Comunidad Autónoma y con el liderazgo del Gobierno de España que está poniendo la movilidad sostenible también entre las prioridades, ¿no? Yo este es el escenario que planteo aquí. Esto es una jornada de reflexión, una jornada de compartir experiencias, una jornada para el debate, y yo suelo decir, está muy bien que trabajemos el debate, que trabajemos las narrativas, los relatos, pero la fase en la que estamos yo creo que es de pasar del debate al combate, es decir, a la acción, y que en la base, en función de esa acción y en función de que vayamos abriendo brechas, haciendo puntas de lanza con
actuando desde lo local para poder dar esa perspectiva global, bueno, pues podamos enfrentar esas resistencias y esas tendencias de fondo que vemos, ¿no?, que se nos ciernen sobre nosotros. Y yo creo que este foro, el de la Red Bici, y en este magnífico escenario, como puede ser el universitario y el académico, bueno, yo creo que hay un espacio para trabajar esos elementos, ¿no? Se habla del elemento de la salud, de la movilidad saludable, de la posibilidad de cuantificar esto es fundamental, esto en la dirección y en el servicio de movilidad, bueno, también estamos intentando trabajar esa perspectiva, ¿no? Porque se trata de que el ciudadano o la ciudadana vea la eficacia, vea la eficiencia, vea el resultado, de hablarle, como decía Enrique, en un lenguaje que comprenda, no solo desde el punto de vista gramático, que lo comprenda desde el punto de vista social, ¿no? En el momento en el que el Gobierno de España empezaba a bonificar hace unos años una apuesta decidida, una apuesta de país, el transporte público, y hacer el transporte público accesible desde el punto de vista de la renta, desde el punto de vista del bolsillo de los ciudadanos y de las ciudadanas, esto ha tenido un éxito incontestable. Ha habido un trasvase brutal, desde luego en el territorio en Álava lo tenemos cuantificado, del vehículo privado hacia el transporte público, ¿no? En esa línea se han empezado a trabajar soluciones y líneas de apoyo, también financiero, para la adquisición de bicicletas, pero también para, lo que decíamos, constituir un ecosistema que facilite la movilidad ciclista, ¿no?, con condicionantes también, como todos sabemos en esta mesa, hacia las entidades locales, ¿no? Bueno, yo creo que esto es una estructura, un planteamiento de gobernanza que es válido y que lo tenemos en nuestra mano y que es el que tenemos que trabajar. Gracias, John. Del debate al combate y del dato al relato. Yo creo que son dos temas que... Sonia, cuéntanos, ¿qué pedirías a las administraciones supramunicipales para que te ayuden en Coslada? Bueno, no me gusta decirlo así, pero es que es verdad. Yo en Madrid la realidad que tenemos es distinta a lo que comentaba John. No existen diputaciones, no existe un área metropolitana definida como en Barcelona que trabaje por una movilidad conjunta. No, aquí es los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid, no hay nada en medio. Sí que hay un consorcio regional de transportes, pero que se dedica en exclusiva a, bueno, pues a líneas de autobuses interurbanos que son pues del todo ineficientes, ¿no? Y luego pues también tenemos el metro que, bueno, no sé si lo sabéis, pero en mi municipio tiene un hándicap bastante importante. Nosotros, como he dicho antes, estamos al lado de San Fernando de Henares. Hasta aquí llega la línea 7B de metro. Pero por una negligencia se construyó mal y ha habido muchos edificios en San Fernando de Henares, casas que se han hundido y se han tenido que tirar. Entonces esto, además de un drama social para todas estas familias que están viviendo esta situación sin un respaldo claro de las instituciones, se añade la problemática de que el metro ha estado en total cerrado en nuestros dos municipios pues más de 1000 días desde que se inauguró. Entonces el hándicap en la movilidad en estos dos municipios es tremendo. ¿Esto qué hace? Pues que la gente se tiene que mover, inevitablemente coge el coche. Y hay una mentalidad cochista en toda la Comunidad de Madrid muy importante. Tanto es así pues que se va a celebrar se va a hacer un circuito de Fórmula 1 en la zona de bajas emisiones de Madrid. O sea, este es el escenario. Entonces, municipios que queremos apostar por una movilidad sostenible, pues en realidad estamos solos. No tenemos un sustento de una institución que esté por encima de nosotros que dé sentido a la movilidad global de toda la comunidad, ¿no? Entonces, pues bueno, es lo que tenemos y ahí tenemos que intentar hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Y bueno, desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se está haciendo un trabajo muy importante también por suplir estas carencias que tenemos en algunas regiones de España y bueno, pues sí que echaría de menos estas ayudas para la implementación de la bici pública que se hagan extensivas a los que todavía no las tenemos y no las vamos a poder tener listas en el 25, que parece ser que es lo que se plantea, a ver si se pueden extender un poquito más. Gracias, Sonia. De hecho, desde Red Bici hemos solicitado que se amplíe el plazo hasta el 31 de diciembre de 2026, porque efectivamente a los que no tenéis servicio, como conocemos los tiempos administrativos, sabemos que con suerte en el 2026 alguna cosa. Carlos, cuéntanos desde Alicante, ¿qué necesitaríais de los demás? Pues no sé si de los demás o del más allá, no lo sé, pero bueno, voy a ser claro.
para poder hacer cosas hace falta inversión y hace falta dinero. Los municipios, bueno, pues tenemos cierta financiación interna, externa, bien autonómica, bien vía Estado, y en este caso, pues Alicante no puede vacilar de financiación, precisamente. Ya de por sí, todos los que estamos gobernando, estamos en puesto público, sabemos la dificultad que tenemos para ejecutar las cosas, conciliar los plazos, los presupuestos anuales, engañar todo lo que puedas al interventor, que es generalmente cero, y bueno, pues el que quiera saber lo que es un control estricto y lo que es la incapacidad y la impotencia muchas veces de hacer cosas, pues que ponga un interventor en su vida y se dará cuenta de las dificultades que conlleva hacer una mera gestión que parece fácil, sencilla, y al final pues te das cuenta que te vas de cabezazo contra la pared porque muchas veces no puedes. Dicho lo cual, los presupuestos, ya por no ironizar más, los presupuestos son limitados, el dinero es el que tenemos y muchas veces aspiramos y queremos hacer una serie de cosas y de infraestructuras que requieren financiación externa. No digo extraordinaria, pero digo como mínimo existe un ratio de habitante por municipio, ¿de acuerdo? Todas las poblaciones estamos cuantificados, o todos los municipios estamos cuantificados por población y, bueno, pues se supone que existe una financiación estatal, autonómica, que debería de ir en proporción a, y en el caso de Alicante ya digo que no es el caso. Por tanto, sin extenderme más, en el caso de financiación creo que se ha explicado. Luego, otra cosa importantísima, metiéndome más ya en el uso directo de la bicicleta. Creo que la bicicleta está muy extendida o bastante extendida dentro de lo que sería un uso deportivo, dentro de lo que sería un uso lúdico, pero el objetivo de implantarla a nivel de ir al trabajo sería un reto importantísimo y eso requeriría de una serie de beneficios, una serie de facilidades, por qué no decir incluso de incentivos, para que el que utilice la bicicleta para ir al trabajo pues se vea suficientemente animado como para poder plantearse el reto que puede suponer, independientemente ya de que pueda tener más o menos infraestructura, más o menos facilidades. Pero si el hecho de bonificar o el hecho de hacerlo atractivo para ir al trabajo a la bicicleta, creo que sería un gran hándicap. Y poco más, no me voy a extender. Iba a hacer un comentario del transporte público, la vinculación sobre financiación, pero no. Lo dejamos ahí. Muchísimas gracias. No hay mucho tiempo más para extender. Bueno, vamos a alargar un poquito más, pero luego nos falta una ronda, nos faltáis vosotros dos ahora, luego una ronda que será muy breve de pregunta-respuesta de cada uno a cada uno y luego ya pues los 15 minutos vuestros, que no los quiero recortar para nada porque creo que son los interesantes. Nora, cuéntanos, ¿qué necesitas de las demás administraciones? Bueno, yo voy a ser muy breve porque se han dicho aquí muchas cosas, pero aprovecho que está Ángel, no sé dónde está, sí, el representante de la Diputación de Vizcaya. En nuestro caso, a ver, la movilidad en Bilbao es metropolitana y, bueno, en Bilbao está más o menos consolidada la bici, pero es verdad que Vizcaya acaba de poner en marcha, ¿no? Ya lleva un año un servicio metropolitano y sí que tenemos que ser capaces de remar un poco. En la misma dirección remamos, pero tenemos que ser capaces de que los dos sistemas puedan ir más de la mano, ¿no? Y a veces hay trabas jurídicas, administrativas, que hacen que esto sea complicado y la gente no tiene por qué entender, ¿no? Porque pues, una persona que es usuaria de un servicio no puede ser usuaria del otro, porque... Entonces, tenemos que intentar facilitar el día a día a las personas usuarias de la bicicleta y, bueno, pues intentar solventar los problemas más jurídicos o más administrativos, ¿no? Para que, bueno, en definitiva, quien quiera usar la bici lo pueda hacer en todo el área metropolitana de una forma más sencilla. Yo creo que eso sería. Gracias, Nora. Está bien aprovechar. Agustín también puede aprovechar porque también hay gente por aquí del Gobierno de Cantabria. Adelante, Agustín. ¿Qué pedirías a las demás administraciones? Bueno, yo, de las dos administraciones supramunicipales, sería el Gobierno de Cantabria como autonomía y el Gobierno central. El Gobierno central, en este caso, pues después de habernos tenido abandonados unos cuantos años, pues actualmente ha licitado y ha adjudicado una obra de las antiguas carreteras nacionales para humanizarlas e incluso han tenido en cuenta meter un carril bici. Y es una gran ventaja para nosotros, puesto que la gente no entiende que una carretera nacional que pertenece al Ministerio de Fomento acabe dentro del casco urbano de una ciudad. Entonces, es muy difícil de explicar que eso no lo podemos reparar, no lo podemos hacer, ni siquiera podemos actuar para hacer un carril bici, aunque sea pintado, porque no es una carretera nuestra. Entonces, con este nuevo contrato, una vez que acaben de remodelar esas carreteras, pasarán a ser ya del municipio de Santander, con lo cual
pues no tendremos ese problema de tener que explicar que hay cosas dentro de la ciudad que no pertenecen a la ciudad, por mucho que quieras. Y con respecto al Gobierno de Cantabria, pues el Gobierno de Cantabria en los últimos años ha desarrollado una serie de carriles bici a lo largo de los municipios pegados a la ciudad de Santander, pero yo creo que echo de menos el que los publiciten y les den un poco más de información, porque el que es un cicloturista semiprofesional o, digamos, profesional, ese no le importa porque ese viaja por las carreteras regionales normalmente o las utiliza y no tiene ningún miedo ni al tráfico, ni a los coches, ni a ninguna cosa por el estilo. Sin embargo, hay otras ciertas personas que sí que necesitan, para conseguir esa seguridad, pasar por carriles bici y no saben ni siquiera que existen. Por otro lado, también, cuando desarrollan esos carriles, sería bueno que contaran con nosotros para poderles dar continuidad y poder engancharlos, porque si no pueden dejar una cosa conectada a un sitio que nunca vamos a desarrollar nosotros un carril bici allí. Serían las dos cosas que... Muy bien, pues gracias, Agustín. De hecho, ¿no?, hoy y mañana tendremos posibilidad de ver algunos de estos puntos conexos e inconexos. Vale, ahora es el momento para interaccionar entre vosotros. Agustín tiene que preguntar a Nora. Bueno, lo que quieras. Adelante, Agustín. Bueno, aunque en su exposición al principio ya ha comentado algo, pero sí que me gustaría que incidiera un poco más en, como he comentado, la ciudad de Bilbao, a pesar de que esa es circular y la nuestra es lineal, tenemos unos problemas de orografía muy parecidos. Ellos, al final, tienen colinas alrededor de toda la ciudad y esos barrios son de un urbanismo muy consolidado y muy antiguo. Entonces, han resuelto una parte con las bicis eléctricas, pero ¿cómo resuelves el encaje? Porque son aceras muy estrechas, siempre hay coches en doble fila, coches mal aparcados, con lo cual al final, y son cuestas que tienen una pendiente considerable como las que tenemos aquí. Bueno, voy a polemizar un poco. Vale. Hemos hablado de las bicis eléctricas que nos han ayudado a superar esa barrera física, pero es verdad que cuando vamos a proyectar un carril bici, pues tenemos que buscar el sitio, ¿no? Entonces, yo he dicho aquí que pues si hay que quitar espacio, lo quitamos al coche, ¿no?, porque no se lo queremos quitar al peatón. Entonces ya hemos llegado a una etapa más allá, ¿no? Tenemos que conectar dos barrios y tiene que ser a través de un parque, porque no hay otra forma. Las pendientes son inaccesibles, nadie usaría la bicicleta para subir esas cuestas, entonces tenemos que conectarlo a través del parque. Entonces aquí nos ha surgido, bueno, pues una nueva problemática, o en la pirámide de prioridades, pues un nuevo escalón que no habíamos pensado hasta ahora, ¿no? Entonces, no queremos quitar espacio a las personas que caminan por ese parque, no queremos quitar árboles. Entonces, no queremos quitar espacios verdes, ¿no? No. Entonces, bueno, hasta aquí mis prioridades estaban claras. Entonces, proyectamos un carril bici que no va a ser sencillo porque va a tener pues, sus giros, no vamos a talar ningún árbol, no queremos desplazar ningún árbol. Y de repente, cuando ya teníamos pues, todas esas prioridades, ¿no?, y ese trazado hecho, pues nos ha surgido un elemento, que son las personas que pasean a sus perros en ese parque. Y entonces que les vamos a quitar espacio a los perros. Y entonces esto ha sido ya como triple tirabuzón, porque no lo habíamos, o sea, lo digo aquí de broma, pero es en serio, o sea, no habíamos planteado nunca en esas dificultades que nos encontramos, ¿no?, que también pues tuviésemos que tener en cuenta el espacio donde se pasean los perros, con todos mis respetos. Entonces, aquí ha sido bastante difícil de sortear las dificultades y, claro, les hemos intentado reunir en la misma mesa a vecinos y vecinas que usan el parque, a las personas que pasean a sus perros, a las personas que usan la bicicleta, y han sido conscientes de lo difícil que es, porque creo que hemos hablado de esto en la primera intervención, pero las personas tendemos a mirar nuestra realidad, ¿no? Entonces, quien pasea un perro quiere espacio para su perro, quien pasea por el parque quiere espacio para pasear, quien quiere sentarse a leer quiere tener un espacio donde tumbarse y leer, quien quiere usar la bici necesita espacio para la bici, y nosotros desde las administraciones tenemos que equilibrar todos esos usos, ¿no?, que es pues, lo complicado. Entonces, somos conscientes de que a veces vamos a hacerlo y no va a satisfacer a todo el mundo, porque es así. Al que le vamos a quitar un poquito de espacio pues no le va a gustar, pero tenemos que intentar equilibrar y ver en esa
pirámide de nuestras prioridades, pues que el espacio público quede mejor repartido y que sea para todos. Y esto es muy complicado. Gracias, Nora. Pues nada, te toca hacer la pregunta a ti, Nora, para Carlos. Carlos, en una ciudad como Alicante, con una densidad de población, con una realidad que nos has trasladado, no contáis con un servicio público de préstamo de bicicletas. Entonces, de las experiencias que hemos podido compartir, también pues de experiencias que hemos visto en la red, de ciudades que hemos podido visitar, ¿cómo planteáis un servicio de préstamo? ¿Lo tenéis en mente? ¿Qué características queréis darle? Y bueno, pues ¿en qué os vais a ceñir? Bueno, pues efectivamente Alicante no cuenta en la actualidad con un servicio de bici pública y aunque se hizo un intento hace 8 o 9 años aproximadamente con unos estudios previos, no se llegó a implantar y en este caso pues ha venido algún cabezota que puedo ser yo y en el que sí que se ha planteado ya el ponerlo en marcha, ¿de acuerdo? Estamos ultimando un pliego para poder lanzar 2 licencias que compartan espacio y tiempo, aproximadamente unas 400 bicicletas por licencia, y el objetivo es ponerlo en marcha lo antes posible. Voy a recalcar que también lo ha comentado antes Sonia, o sea, nos encontramos al final con el problema de los técnicos y de lo de esto siempre se ha hecho así. La respuesta de cuando viene un concejal y pide algo y digo, ¿pero por qué no se puede hacer? Y porque es que esto siempre se ha hecho así. Y digo, bueno, pues habrá que cambiarlo, habrá que pensar de otra forma. O sea, esa reeducación parece que no, pero ya os digo que no es sencillo. Visto desde un sitio se ve las cosas de una forma, visto desde otro parece que no, pero es otra realidad. Entonces, bueno, pues estoy peleando por ese nuevo pliego, que finalmente lo saquen con una bilicencia, ¿de acuerdo? Con 2 licencias. Y, por supuesto, como bien recalcaba Nora antes, nos vamos a bici eléctrica para poder solventar esos problemas de cota que tenemos, de cota y luego de distancia. Ya os he dicho que son 20 y tantos kilómetros de frente litoral, que parece que no, pero que el que quiera ir desde la zona norte de Alicante hasta la zona de abajo más cercana al aeropuerto tiene un trecho y la bici eléctrica se lo haría mucho más sencillo. El condicionante fundamental es que esa licencia cubra todos los barrios de Alicante. No voy a hacer una prueba piloto focalizada en el centro de la ciudad o en la almendra que tenemos de bajas emisiones. Esto, si no termina conectándome todo el municipio, no tiene sentido. Yo tengo que dar servicio a todos los barrios y la permeabilidad entre barrios debe ser absoluta del 100%. No me sirve de nada dejarme una zona de Alicante cuando es un servicio que entendemos que es esencial. Y luego, por supuesto, pues exigimos en el pliego toda la tecnología última, 25 kilómetros por hora de bicicleta de limitación. En cuanto a velocidad, una autonomía mínima de 50 kilómetros. No van con un soporte físico ni van a haber unos guardabicicletas, sino que las bicicletas tendrán un espacio público preestablecido que hemos ya estudiado con ocupación de vía pública para que se depositen. Todas las bicicletas, por supuesto, van geolocalizadas y tienen una limitación de recorridos y de itinerarios para respetar las zonas peatonales, cosa importante. Sabemos también que estamos hablando de bicicleta, pero bueno, el peatón es un elemento vital en las ciudades nuestras y tenemos que protegerlo tanto de los vehículos como de las bicicletas. Por no entrar en el tema de patinetes, mejor lo dejo, ¿de acuerdo? Pero es cierto que el peatón tiene que estar protegido y por eso las bicicletas van a estar capadas en determinados itinerarios. Y luego, pues, que garantice la licitación está el servicio de cambio de batería automático y recarga con la empresa para total garantía del usuario. Hemos conseguido también abrir una ventana, por lo que decía antes, del trabajo, a precios especiales. En este caso lo hemos aplicado, fijaros, a funcionarios municipales. Funcionarios municipales del ayuntamiento que vayan a trabajar en bicicleta van a tener unas bonificaciones especiales dentro de las tarifas, de forma que fomente, si aquí el objetivo es fomentar y dar a conocer el aspecto de la movilidad en bicicleta y, por tanto, vamos a facilitar con unas tarifas bonificadas a todos los funcionarios que puedan acceder al trabajo en bicicleta. Y, bueno, pues habrá seguramente algún detalle más que me deje, pero principalmente esta es la apuesta por parte de Alicante. Pues muchas gracias, Carlos. Por ahora venimos del mundo canino, el mundo de la innovación en la administración pública, los retos. Yo también os animaría al tema de geofencing, ¿no? Y a la limitación de velocidad automática a las bicicletas en el núcleo, en el casco antiguo, ¿no? Hacerlo también con los coches, porque a veces nos olvidamos que la tecnología está disponible en las administraciones públicas. No, o sea, a veces no limitamos, ¿no? Los de patinete, hace muchos años que ya estaban limitando en las zonas, en los cascos peatonales, la limitación a máximo 10 kilómetros por hora. No puede ir directamente, ahora no puede ir. Sí, pero que con el coche la tecnología está disponible. Lo que pasa que hay, bueno, un sector que
que tiene más fuerza, digamos. Carlos, te toca preguntar a Jon. Bueno, Jon, antes ya nos has expuesto un poco la situación que tenéis, cómo dais cobertura a todos los municipios, que es una amplia gama de municipios con mayor o con menor población, pero realmente, ya sabiendo que contáis en Álava con pues, unas ciudades con más itinerarios ciclistas a nivel nacional, la pregunta va un poco cómo colaboráis desde la Diputación para facilitar esa construcción de itinerarios entre las distintas localidades. Pues gracias, Carlos, por la pregunta, porque me da pie a explicaros una cosa que es un proyecto muy bonito, que precisamente está liderándolo el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a través del Centro de Estudios Ambientales, que es bueno, pues un organismo pues con una trayectoria y un reconocimiento que además yo creo que en la red la conocéis bien a través de alguno de sus responsables, que consiste precisamente en dar un poco ese salto hacia lo que hasta ahora venía siendo pues una configuración, digamos, de anillo verde muy reconocido, muy reconocible, que rodeaba la ciudad y que daba pues una potencialidad tremendo desde el punto de vista del ocio, del turismo, de la salud, de itinerarios accesibles tanto peatonal como ciclistas, pero que va un poquito más allá y permite dibujar, configurar una serie de itinerarios ciclistas para la movilidad obligada a una serie de pequeños pueblecitos, pequeñas localidades que circundan la capital.